Vamos a Santiago capítulo 2. Estaremos leyendo entre los versículos 14 al 26. Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. El nombre de esta predicación es La fe sin obras es muerta. Haremos lectura en el nombre del Señor. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, hemos dado lectura a tu santa palabra. Te pedimos con humildad y sencillez de corazón que tú nos puedas hablar de manera directa y clara a todos los que estamos hoy en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El pastor Óscar Emilio Arocha, en un artículo para Coalición por el Evangelio, habló un poco de esto de las obras, de la fe, y quisiera introducir esta predicación con algo de esa nota. Dice, las circunstancias en las que nos ha tocado vivir son peligrosas para nuestra fe, y por lo tanto se han convertido en un obstáculo para las buenas obras. Jesús mismo revela que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. El Señor anticipa que la iniquidad irá en aumento, a tal punto que su efecto contagioso debilitaría el amor de muchos, produciendo insensibilidad social. La triste realidad de esa profecía es la obra del maligno se incrementa poco a poco. Ante este panorama adverso, las buenas obras de los cristianos irán disminuyendo progresivamente. A mi entender, este es el gran impedimento que enfrentamos los cristianos. Estas palabras son atemorizantes, nos hacen temblar. El amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad en la tierra que el amor de los creyentes por Cristo será debilitado. Es como si nos dijera que la iniquidad se pondrá tan de moda que aún los hijos de Dios serán inclinados hacia ella. ¿Cómo la iniquidad del mundo puede afectar al cristiano que quiere hacer buenas obras? Debemos recordar que la fe obra por amor, Gálatas 5:6, y el amor cristiano tiene dos objetos, Dios y el prójimo. La esencia del amor es beneficiar a mi prójimo en las mejores cosas, así como Dios me da la vida eterna a través de la muerte de su Hijo. La vida cristiana consiste en adoración y benevolencia, pero la iniquidad de este mundo puede enfriar el amor del cristiano, y se enfría el amor, las buenas obras se apagan. Considero que el materialismo excesivo y la espiritualidad superficial de nuestro tiempo confirman la profecía. Vivimos en una época en la que abunda la inmoralidad y como consecuencia se debilita la fe de los cristianos, se enfría el amor y escasean las buenas obras. No obstante, hay y siempre habrá un grupo no pequeño de santos que guardarán la fe y la buena conciencia hasta el final. A pesar de la gran oleada de pecado, siempre habrá una iglesia fiel llevando el testimonio del Cristo resucitado. Quiera el Señor que nosotros seamos parte de esa iglesia fiel, que en un medio, ¿no?, de tanta adversidad a través del pecado, la iniquidad,
se llega a enfriar, se llega incluso muchas veces a mimetizar con el mundo. Vamos a ser luz en medio de las tinieblas, vamos a ser la sal de este mundo. Vamos a dividir este pasaje en 3 puntos. El primero de ellos, entre los versos 14 y 17, una fe sin obras. Dice el 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Gramaticalmente, esta propuesta que hace aquí Santiago espera un no por respuesta. Esta pregunta implica un no por respuesta. La fe sin obras no sirve de nada, no tiene absolutamente ningún beneficio. Recordemos que los destinatarios de esta carta eran hombres judíos, mujeres judías que habían abrazado el cristianismo, o dicho de otra manera, ellos habían visto en Cristo cumplidas las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Para ellos no fue tanto abrazar una nueva religión, sino la continuación de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y hasta ese tiempo, los judíos, o en el tiempo del Señor Jesucristo, habían sido fuertemente influenciados por los maestros de la época. ¿Quiénes eran los maestros de la época? Los fariseos, hombres que decían o que predicaban que la salvación era mediante las obras, lo que nosotros hoy día llamamos el legalismo. Entonces tenían este pensamiento, ¿no?, que podía inclinarlos. Podríamos decir que los destinatarios de Santiago poseían esta postura respecto de la salvación y habían venido a la gracia. Habían venido a la gracia y como los hombres en general poseemos cierto comportamiento pendular, pasaron de ganarse la salvación quizás a un mal entendimiento de la gracia, donde no vieron absolutamente ningún lugar para las buenas obras. Sin embargo, en la salvación sí hay lugar para las buenas obras. En la salvación que Dios nos ha provisto, sí debemos mostrar buenas obras. Vamos a ver a través de este pasaje que las obras vienen a ser una consecuencia de la salvación y no una causa para ser salvados. Pero sí o sí, iglesia, nosotros como creyentes tenemos que mostrar buenas obras. Podríamos decir que por la gracia del Señor ellos fueron del extremo legalista, yo me salvo por el apego a la ley, al extremo antinomiano. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Antinomiano es antiley, donde la ley no tiene absolutamente ninguna utilidad, no necesito mostrar ninguna obra. Por eso es que las palabras de Santiago son tan incisivas y llegan a ser incluso hasta en algún punto agresivas, si nosotros vamos leyéndolas, hasta molestas. Él hace uso de un lenguaje bastante particular para hacer ver a estos hermanos que algunos de ellos se estaban extraviando. La pregunta es muy clara: ¿puede una fe que no obra salvar? Esa es la pregunta del versículo 14, dice Warren Wiersbe. Debería decirse, ¿podrá esa clase de fe salvarles? ¿Qué clase? La clase de fe que nunca se muestra en obras prácticas. La respuesta es negativa. Cualquier profesión de fe que no se manifieste en una vida nueva y en buenas obras es una profesión falsa, semejante a una fe que es muerta. Muchos hoy en día adoptan unos aspectos convenientes del cristianismo y sacan otros, los que son más molestos. Lo importante, pueden decir ellos, es el amor. Lo importante es ser una buena persona. No necesitamos obedecer a todo lo que la Escritura ordena, sino más bien solo a aquello que se ajusta a nuestro contexto cultural y social. Lo que está pasado de moda no tenemos por qué contemplarlo. Lo importante es la afirmación de algo, creer en algo. Santiago está diciendo que eso es absolutamente ajeno a la realidad. Y para dar un ejemplo tal vez de cómo este tipo de pensamientos pueden llegar incluso a sostenerse en la Biblia, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Si nosotros leemos este pasaje, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, es decir, la gracia del Señor no procede de nosotros, sino que es un don de Dios. Hasta ahí está bien el mensaje de la gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Si yo dejo ese pasaje allí, yo podría pensar, así como en el tiempo de Santiago, que las obras son absolutamente innecesarias. Pero luego del 9 viene el versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas. Es decir, quien ha sido alcanzado por la gracia del Señor va a ser un hombre o una mujer que también va a manifestar buenas obras, porque esas buenas obras, incluso es más, el texto dice que han sido preparadas de antemano. Por lo tanto, si tú eres un creyente, si tú eres un genuino cristiano, lo que tú ahora tienes que hacer es caminar por esa vereda que el Señor dejó pavimentada de buenas obras. De inicio, el tono de la pregunta de Santiago nos revela que la fe sin obras no salva. Básicamente, iglesia, porque una fe sin obras no es una fe verdadera. Santiago, en este estilo práctico y directo, pone un ejemplo que todos sus destinatarios iban a entender y que creo que nosotros también entendemos con bastante claridad. Es como, esta es una aplicación que hace Santiago, lo que nosotros hacemos los días miércoles, o al menos intentamos hacer. Esta es la aplicación que hace de lo que está diciendo en el verso 14. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? La buena intención sin una acción es absolutamente inútil. Ver la necesidad de un hermano teniendo la posibilidad de cubrirla no sirve de nada. La fe sin obras es muerta, es lo que Santiago está queriendo demostrar ahora con este ejemplo. Vale la pena leer el pasaje completo de las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, 31 al 46, porque también da cuenta de la importancia trascendente que tienen las buenas obras en la vida de nosotros como creyentes. Dice Mateo capítulo 25, del 31 en adelante, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá, en verdad les digo que en cuanto a ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Es un pasaje donde no hay intermedios. Es un pasaje donde hay juicio. Es un pasaje donde está la demostración objetiva de nuestra fe. Y esa demostración objetiva de nuestra fe, producto de la salvación que hemos recibido, será también el patrón, será el parámetro, por decirlo de mejor manera, con el cual Dios nos va a evaluar. Él sabe si nuestra fe es genuina o no, pero la fe debe ser algo demostrado en nuestras vidas. La reflexión básicamente es la misma de Santiago. Es absolutamente inútil una fe que no obra, una fe que no acciona. Es una fe, conforme vimos al pasaje recién, ¿no? El de Mateo, es una fe que no salva. Si nuestra fe no tiene una manifestación objetiva de obediencia a la palabra del Señor, es una fe, iglesia, que no salva. Es una fe falsa. El principio detrás de este pasaje es aplicable a cualquier aspecto de la vida cristiana,
no solamente al aspecto de hacer buenas obras como caritativas, como el pasaje nos indica, las incluye, por cierto, pero es más amplio incluso, y habla de la obediencia a la palabra del Señor. Todos aquellos que han nacido por la palabra de verdad deben andar conforme a esa palabra, en buenas obras y en obediencia a la palabra. Preguntas que nos tenemos que hacer todos esta mañana, quienes estamos ocupando un asiento en este lugar. ¿De qué nos sirve haber venido toda la vida a la iglesia, oír sermones del amor, del perdón, del arrepentimiento, leer libros del hombre cristiano, la mujer piadosa, la familia según el plan de Dios, si todo eso no cobra un sentido real y objetivo en nuestras vidas? ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada. El texto inspirado en el verso 17 nos responde, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Una fe sin obras está muerta. Dice un comentarista, obras aquí no se refiere a las obras de la ley, paulinas, como la circuncisión, sino a las obras del amor, como cuidar a los necesitados, no mostrar favoritismo, ser humilde y ser lento al hablar, como decíamos la semana anterior. En esencia, las obras son la suma total del cambio de vida que trajo la fe, una nueva vida, donde Pablo niega la necesidad de las obras para la conversión. Santiago enfatiza la necesidad absoluta de las obras posteriores a la conversión. La fe es esa comprensión subjetiva que nosotros tenemos, ese interno que te dice yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero si esa convicción interna subjetiva no tiene una manifestación objetiva de acciones en obediencia a la palabra del Señor, entonces tenemos una fe muerta. La verdadera fe nunca va sola, siempre se va a expresar en frutos de obediencia a la palabra del Señor. Qué pérdida de propósito, ¿no? Es muchas veces ser parte del quehacer de la actividad cristiana y no ser un verdadero cristiano, no haber nacido por la palabra del Señor. Dice Warren Wiersbe, hay que tener mucho cuidado con una mera fe intelectual. Nadie puede acercarse a Cristo por fe y permanecer como antes, como tampoco permanece sin cambio la persona que hiciera contacto con una descarga eléctrica de 220 voltios. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. La fe muerta no salva, la fe muerta es una fe falsa y hace que las personas confíen en una falsa esperanza de salvación. Estamos esta mañana, amados hermanos, frente al espejo de la palabra del Señor. Como decíamos la semana anterior, este espejo nos escudriña y pone en evidencia nuestros pensamientos, nuestras acciones, esas acciones que nadie más puede ver, pero que el Señor sí, y obviamente la palabra nos confronta esta mañana. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tiene nuestra fe obras que demuestren que es genuina? ¿O vivimos una fe de ideas? Este es el primer sucedáneo de fe que Santiago quiere exponer, y ahora va a exponer un segundo tipo de fe falsa, una fe ortodoxa sin transformación, entre los versículos 18 al 20. Dice el 18, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La traducción viviente es más amigable para entender este texto y dice, ahora bien, alguno podría preguntar, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe por mis buenas acciones. Es posible que este supuesto objetor de Santiago esté indicando que los cristianos tienen diferentes dones espirituales. Algunos tienen fe y otros tienen obras, dice un comentarista. Esta división es una fabricación nuestra de los hombres, la que separa la fe de las obras. Es el pensamiento inspirado que Santiago está poniendo en evidencia, un pensamiento que separa la fe de las obras.
En un extremo estaban los que defendían la fe, ¿cierto? Como una idea, una convicción interna, pero sin resultados, sin obediencia. Yo creo en Dios, pero que Dios no se meta con mi vida y con mis decisiones y con mi acción. Es solamente una idea. Por el otro lado, lo que enfatizaban las obras como medio suficiente. Mi comportamiento es todo. Yo soy suficiente para relacionarme con Dios porque yo puedo. Una de las religiones más populares de este día, usted sabe cuál es, ¿no? Es la religión de ser buena persona. Estamos llenos de buenas personas. Por eso que muy pocos vienen a la fe. Porque las personas creen que son personas buenas. De verdad lo creen. Pero no importa lo que tú creas, puede estar sinceramente equivocado. A la luz de la palabra sabemos que todos y cada uno de nosotros somos hombres y mujeres pecadores. Dice el texto, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. La verdadera fe siempre se muestra en obras, en obediencia a los mandamientos que Dios nos ha dado. Se mienten a sí mismos todos aquellos que dicen yo soy cristiano, pero viven vidas absolutamente alejadas de lo que el Señor nos manda en la palabra. Tienes una idea subjetiva que no es confirmada por una realidad objetiva. Si eres cristiano, tienes que vivirlo. ¿Escuchaste bien eso? Eso es bastante simple de entender. Si eres cristiano, tienes que vivir. Si los lectores o alguno de nosotros aún no ha llegado a ser convencido por este argumento, Santiago presenta uno más extremo, más agresivo, podríamos decir, para hacernos entender. En el verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, dice Santiago. En un tono desafiante, está confrontando a este interlocutor imaginario, podríamos decir, pero que representaba la realidad de sus destinatarios. Ese era el pensamiento predominante. Y esto es bastante particular porque esto se encuentra en el centro, en el epicentro de lo que era la ortodoxia judía, según Deuteronomio 6:4. Ellos decían, el texto bíblico dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, Él es uno. Entonces Santiago está confrontando esto, está diciendo, está bien, ustedes tienen la doctrina correcta, la ortodoxia correcta, esa es la doctrina correcta, pero la frase no llega hasta ahí, le dice, haces bien, como en un tono irónico, ¿no? Ahora dice, también los demonios creen, y no solo creen, sino que tiemblan. Es como que les dijera, está bien, tú dices que tienes a Dios, pero no tienes obras, o crees en Dios, en este Dios de monoteísmo, ¿no? Pero si no tienes obras, no eres mejor que un demonio. Incluso estás por debajo del demonio porque el demonio por lo menos tiembla. Marcos 5:7 dice, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Ahí está una representación, ¿no?, de los demonios que creen y tiemblan. El cristianismo no se trata solo de la buena doctrina, sino de una relación de obediencia y de amor. La ortodoxia, por sí sola, la doctrina correcta, sin ortopraxis, es decir, la vivencia correcta, no tiene mayor utilidad. Un compromiso teológico e intelectual al monoteísmo no logra que uno esté bien con Dios. Una creencia adecuada no puede salvar. ¿Escuchó bien eso? Una creencia adecuada no puede salvar, ya que ¿quién tiene en una humanidad perdida una teología perfecta y correcta? Estamos extraviando el camino cuando creemos que la información de la fe que consumimos lo es todo. La única manera en que esa información de fe sea valiosa es cuando nosotros la llevamos a la práctica diaria, porque recuerde que los demonios también creen y los demonios tiemblan y ningún demonio se va a salvar. La palabra tiemblan significa algo más que un temblor ligero, se refiere a un temblor violento, incontenible e incontrolable debido a un temor extremo. Así temen los demonios a Dios. La persona con fe muerta, dice Wiersbe, fue afectada solamente en su intelecto, en cambio los demonios son afectados aún en sus emociones. Ellos creen y tiemblan. Los demonios en algún sentido sobrepasan a muchos seres humanos.
ellos creen y tiemblan, pero sabemos que los demonios sufrirán eterna condenación, lo mismo que todos aquellos que se califican a sí mismos como cristianos o buenas personas, pero que viven de espalda a los mandamientos del Señor. Toda información intelectual correcta sobre Dios nos hace incluso similares a los demonios. Incluso ellos tiemblan, y incluso hay personas que tiemblan al hablar de Dios o se emocionan, pero viven en desobediencia. Por lo tanto, si es que no se arrepienten, su final va a ser terrible. Leíamos este texto anteriormente en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Si te conformas con la idea de Dios, que Dios existe, que Él es real, pero no tienes una evidencia visible de obediencia al Evangelio, no eres mejor que un demonio. Alguien puede estar oyendo hasta este punto y decir: me siento identificado. Quizás el Espíritu de Dios te está confrontando esta mañana. Te preguntas: pero bueno, ¿qué hago entonces? Yo creo que ese retrato soy yo. Yo que tengo una buena idea de Dios, pero yo no obedezco a Dios. Yo tengo buenos sentimientos hacia Dios, pero mi vida no expresa y no sigue lo que la Biblia dice. Hay esperanza. Hay esperanza. Debes nacer por la palabra de verdad. Debes oír el Evangelio. Debes saber que Jesucristo murió por pecadores, no por personas justas. Él murió para salvar a lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido a través de su vida, su muerte y su resurrección. Tú debes creer que Él es suficiente para salvar. Debes venir en arrepentimiento y fe. Debes confesar tus pecados. Y el Señor no te va a rechazar. El Señor no te va a rechazar. El último emplazamiento en este verso 20 dice: pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? La palabra vano denota entendimiento deficiente o incluso error moral. La confrontación es dura, la confrontación es frontal. Lo cierto es que para realidades serias y trascendentes, la Biblia se expresa también de manera seria. Estamos hablando del destino final también de nuestras almas. Estamos haciendo la diferencia entre una fe real y una verdadera. Dios no quiere ciertamente que vivamos engañados, pensando que somos creyentes, que somos cristianos, pero que en realidad no lo somos. Las dos clases de fe expuestas son estériles, no expresan obras. Debemos tener esto claro y debemos convencernos absolutamente de esto. La fe sin obras es muerta. ¿Lo admitimos? ¿Tiene hoy nuestra fe expresión de fruto, de obra de manera constante? Son preguntas que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Por último, el texto nos lleva a la misma escritura para mostrarnos cuál es de verdad la fe verdadera y cómo ésta luce entre los versículos 21 al 26. La verdadera fe produce obras. Wiersbe dice: Santiago ya nos ha presentado dos clases de fe que no pueden salvar al pecador: la fe muerta, la que solo afecta al intelecto, y la fe demoníaca, la que afecta tanto las emociones como el intelecto. Él termina esta sección describiendo la única clase de fe que puede salvar al pecador: la fe viva, la fe que obra. Y para esto pone dos ejemplos bíblicos que los lectores judíos cristianos iban a entender muy bien, y es el ejemplo de Abraham, y el segundo ejemplo es el ejemplo de Rahab. Abraham y Rahab, dos personajes tan diferentes el uno del otro. Abraham era judío, Rahab era gentil. Abraham era un hombre piadoso, Rahab era una mujer pecadora, una ramera. Abraham era el amigo de Dios, mientras que Rahab pertenecía a los enemigos de Dios. ¿Qué cosas tenían en común este hombre y esta mujer? Ambos practicaron la fe que salva. Independientes de sus pergaminos, ambos practicaron la fe que salva. Veamos el primero de ellos en el verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Recordemos que la intención del texto del pasaje de esta mañana es establecer que la fe sin obras es muerta. No perdamos eso
de nuestra vista, es estéril, no es fe verdadera, en el mejor de los casos es información intelectual y no es mejor que la experiencia de los demonios en ese caso. Resolvamos esto a la luz de la Biblia. Santiago está haciendo aquí referencia cuando él dice que, verso 21, no fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Se está refiriendo a Génesis 22, 1 al 2, y quiero que recordemos un poco esta historia. Dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él dijo: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Capítulo 22, verso 10 al 12. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. 22, 16 al 18. Y le dijo: por mí mismo jurado declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Santiago nos muestra otro tipo de obra, y es un tipo de obra, podríamos decir, extrema, la decisión obediente del patriarca Abraham de ir a sacrificar a su hijo. Pero este hijo que el mismo Dios le había dado anteriormente como una promesa cumplida. El texto dice que solo Abraham obedeció, y esa es la obra que él llevó a cabo, una obra al límite, una obediencia, podríamos decir, sacrificial. Y tenemos que preguntarnos nosotros: ¿tenemos este tipo de obediencia sacrificial? El libro de Hebreos nos habla también de Abraham, en 11, 17 al 19, dice: por la fe. ¿Por qué fue Abraham hasta ese monte a sacrificar a su hijo? Por la fe. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único. Fue a él y a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en un sentido figurado lo volvió a recibir. La voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo no solo demostraba que su fe era real, sino que su fe mediante este acto maduró. La fe de Abraham no estaba madura hasta que él actuó según ella. En el proceso aprendió más sobre el carácter de Dios, reforzó más su fe, su confianza en la fiabilidad de Dios le llevó al objeto para el cual su fe había sido diseñada. Por la fe, dice el versículo 11, fue capaz de estar dispuesto a obedecer. La fe en Dios es la que nos hace responder en obediencia. La fe en Dios es la que nos hace movernos en obediencia al Señor. Esa es la fe verdadera. Una fe que actúa, una fe que se involucra, una fe que sacrifica, una fe que toma los riesgos necesarios. Dicho esto, es importante establecer esto. ¿Fue este acto de obediencia el que justificó a Abraham? Ciertamente no, porque Abraham fue justificado antes, en Génesis capítulo 15, verso 1 al 2. Dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham. Esto fue antes de lo que leímos en el 22, obviamente, diciendo: no temas, Abraham, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijo? Y el heredero de mi casa es Eliezer, ese Damasco, dice acá. Damasceno, dijo además Abraham: no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, y
y si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Y aquí viene lo importante en el verso 6. Y Abraham creyó y se le reconoció por justicia. Es decir, ¿qué fue lo que justificó delante de la presencia de Dios a Abraham? Lo mismo que nos justifica a nosotros hoy. La fe en Dios, para nosotros la fe en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, esta justificación que recibe Abraham en el capítulo 15 viene a ser manifiesta a través de sus obras en el capítulo 22. Si tú has sido justificado por la fe, al creer, tú debes manifestar obediencia de manera similar a como lo hizo Abraham. Las obras son necesarias no como requisito para la salvación, sino como evidencia de que nuestra fe es verdadera. Es lo que pasó con Abraham, lo explicaba yo recién, entre los capítulos 15 y 22 de Génesis. Él manifestó que su fe era genuina al obedecer el mandamiento de Dios, y a pesar de que ese mandamiento era en el panorama un contrasentido absoluto, pero él obedeció. Sabemos que somos justificados por la fe. El día miércoles vamos a estar haciendo esa comparativa un poco más profunda de lo que dice Pablo respecto a la justificación por fe y lo que estamos viendo en este texto. Y que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Verso Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí este pequeño paréntesis para hablar muy resumidamente de lo que es la justificación por fe. Martín Lutero dijo que la justificación solo por fe es el artículo sobre el cual la Iglesia se apoya o se cae. Esa doctrina cardinal de la Reforma Protestante fue vista como el campo de batalla para nada menos que el propio Evangelio. Y luego, en una definición muy sucinta, la justificación es una doctrina importante, es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que se arrepiente, basándose en la obra consumada de Cristo en la cruz. No es un proceso, es un acto. No es algo que el pecador hace, sino es algo que Dios hace para el pecador o en el pecador que confió en Cristo. Es un hecho ya consumado que nunca va a cambiar. Por eso que una convicción doctrinal que nosotros tenemos como iglesia es que es imposible que un verdadero cristiano se pierda. Porque Dios no te va a justificar para después desjustificarte. Si lo quieres escuchar de otra manera, Dios no te va a hacer nacer de nuevo para después hacerte desnacer de nuevo. Es irreversible la salvación que el Señor nos da. Y alguien puede decir, pero yo conozco un hombre, una mujer que estuvo muchos años en la iglesia y se apartó. Sí, pero su fe no era genuina. No era un genuino creyente, participó de la actividad de la iglesia. A nuestros ojos parecía que sí, pero nunca nació de nuevo. Nunca se le fue imputada la justicia de Cristo. En el sentido de la palabra justificación para Santiago, es básicamente que la fe se hace evidente. Es la fe que yo poseo que se manifiesta. En el caso de Abraham, al sacrificar a su hijo. En el caso nuestro, cada vez que obedecemos ciertamente al Señor. Pero esta justificación objetiva de la fe no es opcional, ¿sí? Esta justificación de la cual habla Santiago no es algo opcional, es el fruto obligado de quien ha sido reconciliado con Dios mediante la obra de Cristo. Verso 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Génesis capítulo 15, y fue llamado amigo de Dios. La verdadera fe entonces, hermanos, actúa junta, tal como dice el verso 24. La fe actuaba juntamente con las obras. Y estas hacen que se muestre entonces el panorama completo de la fe. El panorama completo de la fe, podríamos decir, incluye nuestra obediencia. Incluye nuestra obediencia, como es en el caso de Abraham. El ejemplo de Abraham era importantísimo en el contexto original por la figura que él representaba, pero en el verso 24, para concluir esto, Santiago dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, que es justificado por las obras y no solo por la fe. Aquí está haciendo una alusión a la justificación por fe de manera indirecta, pero dice que
Ambas tienen que estar presentes. Santiago es muy claro en este sentido. Un texto consultado habla también de esta justificación de Santiago. Permítame compartirlo. Dice, la justificación invisible por la sola gracia o justificación por fe y la justificación visible por las obras, esta justificación de la cual habla Santiago, no se contradicen la una a la otra. Estas dos justificaciones no son dos modos o alternativas para ganar la salvación. El hecho de que la Biblia menciona tan seguido la justificación visible por obras no hace a un lado el mensaje claro de la justificación por fe. Las buenas obras son la evidencia de la fe y son realizadas solo por los creyentes. Las buenas obras justifican a una persona ante los demás porque éstas muestran que la persona es creyente. Sin embargo, es la fe en Cristo la que nos hace acreedores de la justicia perfecta por la cual vamos a entrar al cielo. Podemos estar seguros de que la justificación por obras no anula la justificación por medio de la fe sola. No solo entenderemos mejor nosotros mismos la justificación por fe sola, sino que el mundo incrédulo, esto es importante, que no puede ver la justificación de fe en el corazón, ¿sí? El mundo no puede ver mi justificación por fe en mi corazón, eso es algo subjetivo. Será llevado por nuestras buenas obras, la justificación por obras de la cual nos habla Santiago, a notar su presencia. Es decir, van a decir, eres un verdadero creyente. Sus obras lo demuestran, su comportamiento lo demuestra. Pero nadie puede ver mi justificación por fe interna, pero sí mi justificación por obras de la cual habla Santiago. La justificación por fe en la obra del Señor es una cara de la moneda, ¿sí? Imagine usted una moneda, la cual nos deja cuenta delante de la presencia de Dios gracias a la obra suficiente del Señor Jesucristo. La justificación por obras de la cual habla Santiago es la otra cara de la moneda, pero está como en una moneda, son inseparables. Si tú tienes una, necesariamente debes tener la otra. Y esa es la evidencia práctica de que en verdad hemos sido justificados por la fe. La primera, la justificación por la fe, es para salvación. Y la segunda es porque hemos sido salvados. Verso 25, y de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Otro personaje bíblico, sin tanto pergamino como Abraham, pero que también ilustra este principio de que la fe es verdadera obra. Observemos la expresión de esta mujer, usted lo puede ver completo después en Josué capítulo 2, pero a mí me llamó esto de lo que Rahab la ramera en su contexto dijo, verso 11 de Josué capítulo 2. Cuando oímos esto, nos acobardábamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Estaba ahí hablando en representación del pueblo del cual ella era parte. Estaban muy atemorizados porque habían visto lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel. Pero mire esta expresión, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Difícilmente alguien va a poder hacer una expresión como esta si no tiene una fe genuina. Hebreos 11:31 nos da esta interpretación correcta, porque si usted lee Josué capítulo 2, podríamos decir, bueno, Rahab hizo un buen negocio con los espías, se salvaguardó su vida y la de su familia, pero no tenemos espacio para eso porque Hebreos capítulo 11:31 dice, por la fe la Rahab ramera no pereció con los desobedientes. ¿Cómo fue? Por la fe, por haber recibido, esa fue su obra, a los espías en paz. Hebreos nos enseña la verdadera motivación de Rahab, dice por fe, e interpreta el texto del Antiguo Testamento. La fe de esta mujer se expresó en este caso con darle protección a los espías del pueblo de Israel. Rahab respondió con su mente y con sus emociones, pero también con su voluntad. Hizo algo al respecto, arriesgó su propia vida para proteger a estos espías judíos, aún más al dar buenas nuevas a sus familiares. Entonces Abraham y Rahab mostraron esa fe por sus obras. La pregunta que tenemos que hacernos tú y yo esta mañana, ¿estamos nosotros en esta misma situación? ¿Estamos manifestando nuestra fe a través de nuestras obras? Debe existir una correlación inseparable entre la fe y la vida que llevamos. Una vida de obediencia a Dios, donde mis actos, mis reacciones, mis decisiones, mis omisiones,
todo pone sobre la mesa lo que es mi fe. Santiago concluye su argumento en este punto con el verso 26, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Es llamativo el ejemplo que él coloca, ¿no? Un espíritu sin espíritu, un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Sabemos lo que un muerto puede hacer. Un muerto no puede hacer nada. De hecho, un muerto solo puede ser enterrado o cremado, si es el caso, pero no hay nada que hacer con el muerto. Y la comparación es también muy gráfica, porque lo está comparando a la fe sin obras. Entonces, si yo tengo la idea de Dios en mi cabeza, pero no tengo una manifestación objetiva y real de obediencia al Señor, es como un muerto. Es como un muerto, no tiene absolutamente ningún valor, no es algo que Dios se va a agradar. A Dios no le bastan tus ideas. Debes nacer por la palabra. Somos hombres y mujeres de fe. Los hombres distorsionamos, acomodamos el diseño de Dios. Por eso se llega a hablar de una fe sin obras. Pero el diseño de Dios es que caminemos en las obras que Él preparó de antemano, que están en su palabra. La verdadera fe siempre es adornada por obras. Respondemos así la pregunta que planteó Santiago al comienzo, en el capítulo 14, en el verso 14, perdón, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Rotundamente no, rotundamente no. La fe que se revela en las obras es un estilo de vida cambiado que glorifica a Dios y se pone en evidencia. En realidad, el otro tipo de fe, la fe muerta, es una fe inútil, es el cascarón, es una carcasa de fe, pero sin contenido. Quiero terminar a modo de reflexión con algunas preguntas para las personas nuevas que están aquí o que pueden oír después de este sermón, que dudan de su fe o que no han depositado su fe en Jesucristo. Debes hacerte una pregunta como esta: ¿entiendo correctamente el Evangelio? ¿Que Cristo murió por mis pecados y que resucitó? ¿Entiendo y confieso que no puedo salvarme a mí mismo? Si puedes responder eso. Lo segundo es: ¿me he arrepentido sinceramente de mis pecados y los he abandonado? ¿O todavía amo y disfruto secretamente el pecado? ¿O aborrezco el pecado y temo a Dios? Para quienes están seguros de su fe, para quienes estamos seguros de nuestra fe, digamos, ¿ha habido un cambio en mi vida? ¿Practico buenas obras? ¿O son mis obras solo leves y ocasionales? ¿Procuro crecer en las cosas del Señor? ¿Se dan cuenta otros que he estado con Jesús? ¿Que la palabra está teniendo un efecto en mí? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer necesariamente, iglesia. Salmo 139, versos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Cierra sus ojos, iglesia. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de exponernos a este pasaje, un pasaje lleno de confrontación, Señor, pero entendemos que es una confrontación necesaria, que nos invita a hacernos cada uno de nosotros un examen, Señor, un examen personal de qué clase de fe estamos profesando, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder nunca estar contentos con lo que estamos manifestando. Si hay alguna manifestación, si hay algo digno, gloria a Dios, pero entender también a la luz de este pasaje que tenemos la necesidad, y por tu palabra, Señor, tú nos indicas que tenemos que seguir creciendo en buenas obras que glorifiquen tu santo nombre. Por otro lado, Señor, a quienes tienen dudas de su fe, a quienes no han venido a la fe en Cristo, que hoy también sea una buena oportunidad para meditar y para pensar en esto.
y para confiar, para depositar su fe en la obra de tu Hijo Jesucristo, para venir en arrepentimiento y para que posteriormente, tal como decíamos en esta misma enseñanza, puedan empezar a mostrar esas obras de justicia. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.